Dios desea llevar al ser humano a su imagen, ¿verdad? Recuperar aquellos valores morales, valores espirituales que pues le fueron dados a Adán desde un principio. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el egoísmo y el egocentrismo. Bueno, la idea de Dios o el deseo de Dios es que vayamos despojándonos de todo aquello que no corresponde con el deseo de Dios en su diseño original con Adán, ¿verdad? Y el egoísmo y el egocentrismo son dos maneras de contravenir al diseño original de Dios. Son maneras de actuar, ¿verdad? Que finalmente derivan en acciones contrarias a lo que Dios quiere de nosotros. Como un ejemplo de ello, ¿verdad? Jesús demostró estar fuera, ¿verdad? De toda actitud, lejos de toda actitud egoísta. Nada menos lo vemos en el plan de salvación. Allí en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir, aquí vamos a enfatizar esta palabra, sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, nadie lo hizo, sino él mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, aquí lo que queremos enfatizar es la actitud de Jesús, ¿verdad? Una actitud de amor, una actitud de empatía hacia el género que él mismo había creado y que estaba en una condición de pecado. Aquí utiliza en la versión Reina Valera, me gusta esta versión cuando dice sentir, usa la palabra sentir. También en el versículo 2 de este mismo capítulo dice Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. A veces decimos que el cristianismo no se trata de sentir o de emociones. Bueno, en realidad esto es parcial. Efectivamente, las emociones no guían la vida cristiana. Es el texto bíblico el que guía la vida cristiana, ¿verdad? Efectivamente no son sentires y emociones, pero sí hay algún tipo de sentimiento que sea aprobado por Dios, pues es un sentir. Pero aquí vean que no nos habla de un fuego ni de cosas sobrenaturales, sino nos lleva a una actitud de empatía pues hacia nuestros hermanos. Aquí en la carta a los Filipenses podríamos hablar, por supuesto, ¿verdad?, de una empatía hacia el prójimo en general, por supuesto, aunque aquí la carta a los Filipenses se enfoca en sentir pues un sentimiento, ¿verdad?, una empatía hacia nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Si hay algún sentir que sea genuinamente bíblico, bueno, pues sería este sentir de fraternidad, de hermandad, de coinonía, ¿verdad?, de amor para la familia primeramente en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero también hay otros pasajes que nos muestran cómo debemos despojarnos, ¿verdad?, de todo egoísmo y egocentrismo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Caín respecto a Abel, su hermano, ¿verdad? Dios le cuestiona ahí en Génesis 4:9,
a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Verdad? Una actitud, una respuesta egoísta. Primero, bueno, aparte de mentir, ¿verdad? Porque él sí sabía dónde estaba, pero en un dado caso, bueno, pues se desentiende de la responsabilidad respecto a su hermano Abel, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos desentendemos, ¿verdad? Y decimos: oye, ¿cómo están los hermanos de la iglesia? Oye, ¿cómo está el templo? Oye, ¿cómo está? Pues no sé, no sé. Pues, que yo los tengo que estar cuidando, o a mí para qué me preguntas, ¿verdad? Damos la misma respuesta que Caín. Imagínense, mis hermanos, el egoísmo, ¿verdad? Del cual nos previene la palabra de Dios. En Proverbios 18:17 encontramos: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Cuando parece ser, ¿no?, que estamos abogando por una causa justa, pero es una causa propia, ¿sí? Nos estamos defendiendo a nosotros mismos, estamos pensando únicamente en nuestra posición, en nuestro punto de vista o en nuestra comodidad. Pero más tarde esto se evidencia, ¿verdad?, que es una actitud simplemente egoísta. También encontramos y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 8b, versículo 10 también, 18, 23 y 24, cómo Dios reprende a los pastores egoístas de Israel, ¿verdad? Y promete levantar un David nuevo, ¿verdad?, de los días postreros, que apacentará desinteresadamente a las ovejas, ¿verdad? También vemos en la actitud religiosa, ¿verdad?, de muchos líderes, pues hablando de nuestra propia iglesia cristiana, ¿verdad?, en general, en todo el mundo, en nuestro continente, ¿verdad?, cómo se ha lucrado con el evangelio, ¿verdad? Y pues muchos liderazgos que se han tejido a base de la mercadotecnia, a base de la publicidad, a base del engaño, de falsas doctrinas. Bueno, pues resulta que son líderes, ¿verdad?, que solamente piensan en ellos mismos, son líderes egoístas. Muchas veces la gente ni siquiera puede acercarse a ellos y saludarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque únicamente están pensando en ellos, están pensando en su bienestar. Y esto porque pues ven en el evangelio una manera de lucro, una manera pues de servirse a ellos mismos, ¿verdad?, y beneficiarse del evangelio de Jesucristo. El evangelio, por cierto, torcido, el que estos señores predican. Ahí en el libro de Zacarías capítulo 7, versículo 6, dice: cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces sí, verdad? En el alimento, pues no consideramos a quien no tiene, ¿verdad?, el recurso o las medios, ¿verdad?, para allegarse de lo suficiente para abastecer sus necesidades, ¿verdad? Somos a veces como Caín, podemos caer en ese peligro, ¿verdad?, que nos puede preguntar el Señor: bueno, ¿y tu hermano? ¿Sabes cómo está tu hermano? ¿Sabes si está pasando necesidad? Y nosotros responder con la misma actitud de Caín: ¿qué acaso yo tengo que velar por él? ¿Yo acaso lo tengo que mantener? ¿Que no puede trabajar? ¿Verdad? Respuestas bastante cainitas, ¿verdad? Allí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, pues nos señala Pablo, ¿verdad?, que a medida que en el mundo se inicia el tiempo del fin, el egoísmo va en aumento. Dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos, hermanos, los que estamos viviendo, ¿verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, amadores de sí mismos. Bueno, podríamos hablar del narcisismo, ¿no? Por ejemplo, hombres amadores de sí mismos. Qué terrible, ¿no? Está en una clasificación de los tiempos peligrosos, está en una clasificación de hombres malos, de hombres perversos, ¿verdad? El amarse a sí mismos, el ser avaros, ¿verdad? El ser amantes del dinero, de no quererse desprender de ningún tipo de bien. Bueno, está en la lista de hombres perversos, hombres malos, hombres que por supuesto no heredarán el reino de Dios, ¿no? Hombres amadores de sí mismos, que anteponen su bienestar al bienestar de los demás. Mientras a mí no me toque, mientras a mí no me afecte, bueno, pues que el mundo gire y que le hagan como quieran, ¿verdad? Amadores de sí mismos. En Santiago 4:17 leemos: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a veces no nos resistimos o podemos resistirnos, ¿verdad?, a hacer lo bueno, porque esto involucra dar algo de nosotros mismos, involucra movernos de nuestra comodidad, involucra sacrificar algo de nuestro tiempo, dar un poco más de sí, y por eso nos negamos a hacer lo bueno. Pero la Biblia es clara, dice que es un pecado ante los ojos de Dios. En 1 Juan 3:17 encontramos: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, un cuestionamiento fuerte del apóstol Juan. ¿Cómo puede hablar y decir de el amor de Dios mientras, bueno, su corazón se cierre ante la necesidad de otras personas y aún máximo sobre la necesidad de sus hermanos? Es el egoísmo a la luz de la palabra de Dios. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.